Lectura de la carta del apóstol Santiago. Hermanos, no os quejéis los unos de los otros, para que no seáis condenados. Mirad, el juez está ya a las puertas. Hermanos, tomad como modelo de resistencia y de paciencia a los profetas, que hablaron en nombre del Señor. Mirad, nosotros proclamamos dichosos a los que tuvieron paciencia. Habéis oído hablar de la paciencia de Job y ya veis el final que le concedió el Señor, porque el Señor es compasivo y misericordioso. Y sobre todo, hermanos míos, no juréis ni por el cielo ni por la tierra, ni hagáis otro tipo de juramento, que vuestro sí sea sí y vuestro no, no, para que no caigáis bajo condena. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. El Señor es compasivo y misericordioso. El Señor es compasivo y misericordioso. Bendice alma mía al Señor y todo mi ser a su santo nombre. Bendice alma mía al Señor y no olvides sus beneficios. El Señor es compasivo y misericordioso. Él perdona todas tus culpas y cura todas tus enfermedades. Él rescata tu vida de la fosa y te colma de gracia y de ternura. El Señor es compasivo y misericordioso. El Señor es compasivo y misericordioso, lento a la ira y rico en clemencia, no está siempre acusando, ni guarda rencor perpetuo. El Señor es compasivo y misericordioso. Como se levanta el cielo sobre la tierra, se levanta su bondad sobre los que lo temen. Como dista el oriente del ocaso, así aleja de nosotros nuestros delitos. El Señor es compasivo y misericordioso. Aleluya, aleluya, aleluya. Tus palabras, Señor, tu palabra, Señor, es verdad. Santifícanos en la verdad. Aleluya, 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 aleluya. El Señor esté con vosotros. Lectura del Santo Evangelio según San Marcos. En aquel tiempo Jesús se marchó a Judea y a Transjordania. Otra vez se le fue reuniendo gente por el camino y, según su costumbre, les enseñaba. Acercándose unos fariseos, le preguntaban para ponerlo a prueba: ¿le es lícito al hombre repudiar a su mujer? Él les replicó: ¿qué os ha mandado Moisés? Contestaron: Moisés permitió escribir el acta de divorcio y repudiarla. Jesús les dijo: Moisés permitió escribir el acta de divorcio y repudiarla, pero por la dureza de vuestro corazón dejó escrito Moisés este precepto. Pero al principio de la creación, Dios los creó hombre y mujer. Por eso dejará el hombre a su padre y a su madre, se unirá a su mujer y serán los dos una sola carne. De modo que ya no son dos, sino una sola carne. Pues lo que Dios ha unido, que no lo separe el hombre. En casa, los discípulos volvieron a preguntarle sobre lo mismo. Él les dijo: si uno repudia a su mujer y se casa con otra, comete adulterio contra la primera. Y si ella repudia a su marido y se casa con otro, comete adulterio. Palabra del Señor. La pregunta que le lanzan los fariseos es para ponerlo a prueba a Jesús. Es decir, no les interesa en absoluto hacer otra pregunta que hubiera sido la lógica y la que nosotros deberíamos hacerle a Jesús. ¿De qué manera el plan de Dios acerca del hombre y la mujer, de qué manera podemos vivirlo intensamente? ¿De qué manera podemos vivirlo según el plan de Dios? Esta hubiera sido la pregunta lógica, la que indicaría buena voluntad, la que indicaría un deseo
de vivir fieles a Dios, pero no. Lo único que me preguntan es si es posible el divorcio. Son los mismos términos en los que se sigue planteando este tema, y así no hay manera de encontrarle una respuesta adecuada. No es ese el enfoque que debería tener una pareja que se han conocido, se han enamorado y quieren formar un hogar. No es este ni el ámbito ni el enfoque del tema. El enfoque es otro. ¿Cuál es el plan de Dios? ¿Cómo podemos vivir el plan de Dios acerca del matrimonio? Estoy hablando naturalmente de una pareja creyente. Los que no creen en Dios les importan 3 pimientos sus mandamientos y por lo tanto allá ellos. Estoy hablando de los que dicen que creen en Jesucristo, de los que se han bautizado, han recibido los demás sacramentos y quieren acceder al matrimonio. El planteamiento no puede ser si es lícito o no es lícito el divorcio, porque es como ya estar previendo que en las dificultades y en el momento de la dificultad tiraremos por el camino del medio, el más fácil, la ruptura. Por eso Jesús, en su respuesta, lo que hace es reconducir el tema a su verdadero sitio. En el principio, al principio de la creación, Dios los creó hombre y mujer. Por eso dejará el hombre a su padre y a su madre, se unirá a su mujer y serán los dos una sola carne. Y eso que Dios ha unido, que no lo separe el hombre. Porque por la dureza del corazón dejó Moisés escrito ese precepto. No es el plan de Dios, no es voluntad de Dios. Es la dureza del corazón de los hombres el que por el egoísmo conduce a la separación en lugar de a la unión. El plan de Dios es otro. Y por eso Jesús conduce hacia ese principio que es en definitiva mostrarnos la voluntad de Dios. ¿Por qué instituye el Señor el matrimonio? Y estoy hablando ya del sacramento, el sacramento del matrimonio, para que con la gracia de Dios que nos comunica el sacramento sea posible el vivir aquello a lo que Jesús nos llama. Hemos escuchado también en la primera lectura, aunque no se refería al matrimonio en concreto, pero sí a la vida cristiana en general, el llamamiento que hacía el apóstol Santiago a vivir con paciencia, a no quejarse unos de otros, vivir con paciencia. Eso es lo que hoy nos falta. Y desde luego nos andamos quejando unos de otros continuamente. ¿Por qué? ¿Qué es lo que pasa? ¿Cuál es el problema? El problema es nuestro yo. Ese es el problema. Que tenemos un yo muy agudizado, que tenemos un yo divinizado, de tal manera que lo oponemos muchas veces incluso al mismo Dios. Ocupamos su lugar. Nuestro yo se pone en el centro de nuestra vida, lugar que solo debería ocupar Dios. Eso es lo que significa amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, toda tu alma, todas tus fuerzas. Él en el centro de todo. Pero no, a Él le echamos fuera y nos colocamos en su lugar, de tal manera que entonces lo que impera es mi voluntad, mis deseos, mis planes, no los planes ni la voluntad ni los deseos de Dios. Y eso que Dios de ninguna manera busca esclavizarnos, sino sencillamente mostrarnos el camino que nos hará felices. También en este tema es el matrimonio, la vivencia de un matrimonio según el plan de Dios, algo que realmente llena y puede hacer feliz. Yo he conocido y conozco parejas que han sido capaces de vivir esto y son felices. Por supuesto, con dificultades porque todo el mundo las tiene, pero han encontrado el camino. Y el camino es precisamente el ir al encuentro el uno del otro, en lugar de terminar en desencuentro, en oposición, en agresividad. Vivimos unos tiempos no muy dichosos precisamente.
Y todo ello porque en todos los aspectos se renuncia a lo que Dios nos enseña. Se le ha dado la espalda. Y no estoy hablando solo de los ateos, que por desgracia cada vez hay más, sino incluso de los que nos llamamos creyentes, pero que luego vivimos, como decía San Juan Pablo II, como si Dios no existiera. Solo los domingos o algún día que vayamos a hacer alguna oración o algo, pero en cuanto salimos de la iglesia viene el ocio, vienen los negocios, viene lo que sea, nuestras actividades, el trabajo, y ahí ya Dios no pinta nada, cuando Dios tendría que llenarlo todo y vivirlo todo según el plan de Dios. Pero no, nos colocamos nosotros en su lugar. Y entonces viene el egoísmo, o eso es el egoísmo en definitiva. Yo y yo. Y naturalmente el amor sale perdiendo. Porque aun cuando el camino normal de encuentro entre dos personas es el enamoramiento, es el proceso normal, pero que nadie se engañe, un matrimonio aposentado sobre solo un enamoramiento se viene abajo, porque el enamoramiento no dura, y creo que casi todo el mundo tiene experiencias de cómo los enamoramientos vienen y van. No, eso hay que transformarlo en el auténtico amor, y el amor auténtico está en cómo ama Dios, cómo nos ama Dios. Es ahí donde tenemos que encontrar la respuesta al secreto del matrimonio. De hecho, San Pablo nos indica esa respuesta cuando en la carta, creo que es a los Efesios, dice: y esto del matrimonio cristiano lo refiero a Cristo y su Iglesia, al amor que Cristo tiene a su Iglesia. Un amor que fundamentalmente es la entrega de su vida. Se deja matar por nosotros. Ese es el amor auténtico. El no centrarse en uno mismo, el estar dispuesto a dar la vida. Porque nadie tiene mayor amor que el que da la vida por aquel a quien ama. Por lo tanto, todo lo que vaya en esa dirección será auténtico amor y, por lo tanto, una base sólida sobre la que construir un hogar. Todo lo que sea egoísmo es como el que construye su casa sobre arena. Cuando viene la tormenta, aquella casa se hunde. Y por eso se hunden tantas y tantas relaciones, porque no son capaces de madurar desde el enamoramiento a un amor maduro, que es fundamentalmente un amor de sacrificio y de entrega. Y no hay otro camino. Por eso Jesús, cuando nos invita a seguirle, con su mandamiento fundamental del amor, nos dice que hay una condición para seguirle y, por lo tanto, para amar. Y esa condición es: el que quiera seguirme, que se niegue a sí mismo, tome su cruz y se venga conmigo. Es decir, que se niegue a centrarse en su propia vida, que no se diga sí a todo lo que él quiere, que sea capaz de decirse no muchas veces, acostumbrarse a llevarse la contraria, sacrificarse, porque solo un alma sacrificada es capaz de amar a Dios sobre todas las cosas y al prójimo como Cristo nos ama a nosotros. Y esto es el camino que debería seguir una pareja que quiere construir su vida y su hogar. Aprender a amar. Y digo aprender porque no nacemos sabiéndolo. Nuestro instinto nos lleva al egoísmo y, por lo tanto, solo a base de disciplina y de espiritualidad, con la ayuda de Dios, porque si no estamos unidos a la vid no podemos dar fruto, solo así podemos seguir el camino que Cristo nos marca y nos enseña. La vida, por lo tanto, tiene que estar hecha, construida, con muchos sacrificios para que pueda uno madurar hacia el amor. Y sin esa capacidad de sacrificio y de renuncia y de búsqueda del otro, no habrá amor. Y si no hay amor, no hay felicidad. Y así todo se rompe, claro. Así pues, es un día para pedirle al Señor a ver cómo nos las apañamos
para que al menos entre los creyentes se tenga un mejor concepto de lo que es el matrimonio y sobre todo se aprendan los caminos que conducen a un matrimonio feliz. No es la barbaridad de la ruptura que tantas desgracias y tantas familias destrozadas produce. No es solución. Ya sé que nuestro tiempo lo presenta como una conquista, un derecho conseguido. No es la primera vez en la historia que esto era lo normal, que se practicaba. De ninguna manera es la primera vez en la historia. No es una conquista de nuestro tiempo, es que es una derrota. Es la derrota de una civilización que en lugar de aprender a amar, aprende a enfrentarse y aprende a vivir en egoísmo. Y esa sociedad así se destruye. Destruye las familias, destruye las personas, destruye el ambiente, destruye la sociedad. No estamos mascando en el ambiente un aire enrarecido de enfrentamiento, de violencia, que produce miedo. O aprendemos a amar, o lo que pase será consecuencia de nuestros pecados.